Imagina lo siguiente, llegas a tu casa y la puerta se abre con solo una mirada en el lector de reconocimiento biométrico. Entras a tu casa y la temperatura está exactamente como a ti te gusta. Y a unos metros, en el horno, está tu comida lista y caliente. Y no es magia. Es el resultado de artefactos conectados a Internet. A esto se le conoce como Internet de las Cosas y es nuestro tema el día de hoy en Todo Tecno. Así que, empecemos. Hace unos años creíamos que el Internet era solo para nosotros, los humanos. Ahora lo compartimos con los objetos, con las zapatillas, con el reloj o con una refrigeradora. ¿Sí? Hoy existen refrigeradoras que saben que se acabó la mantequilla y ¡zas! Así de rápido la piden a tu tienda favorita y te la traen sin que tú hayas movido un solo dedo. Se trata de IoT por las siglas en inglés de Internet of Things, Internet de las Cosas en español, y según la empresa británica Juniper Research, se estima que para el 2022 habrá crecido tanto que cerca de 50.000 millones de dispositivos estarán conectados a la red. ¿Qué implica esta evolución? ¿Cuáles son los retos que se le espera a esta tecnología? Descubrámoslo juntos en la siguiente nota. El Internet de las Cosas se trata de una red integrada por objetos que para realizar acciones tienen que comunicarse a través de una nube de datos, ya que en sí mismos no pueden guardar información. Esta tecnología nos ofrece la posibilidad de controlar remotamente cualquier objeto interconectado, desde un Smart TV hasta una planta eléctrica completita. Esto, por supuesto, tiene sus beneficios. Para una persona, el confort. Para la industria, la automatización de los procesos de fabricación y operaciones en general. Sin embargo, la seguridad y la privacidad de datos sigue siendo el reto más grande del Internet de las Cosas. Los asistentes virtuales como Siri o Alexa funcionan todo el tiempo encendidos y están atentos a la espera de los comandos de voz para cumplir su función de asistir. Mientras tanto, obtienen, sin querer queriendo, otras informaciones que no son para ellas. Por ejemplo, una conversación privada. Hace unos años, Amazon, Google y Apple enfrentaron un escándalo mediático por esa razón. El Internet de las Cosas permite la interacción del mundo virtual con el mundo físico, y esto genera grandes amenazas de seguridad. Los usuarios, por lo general, no saben a qué software están conectados sus objetos inteligentes, ni a dónde van sus datos o si están seguros allí. Los expertos nos recuerdan que las nuevas tecnologías tienen dos características constantes: avanzan vertiginosamente y siempre están en construcción. Por lo tanto, debemos estar pendientes de las actualizaciones de seguridad de nuestros dispositivos, cambiar contraseñas con cierta frecuencia, establecer protocolos de ciberseguridad para que nadie pueda hackear el sistema. Aunque no lo crean, en los primeros meses del 2020 se registraron 9.7 billones de intentos de hackeo en América Latina y el Caribe. Bienvenida a la tecnología, pero siempre cuidando nuestros datos. Estemos atentos. Para entender un poco más de qué se trata el Internet de las Cosas y conocer cuáles son sus aplicaciones y actuales y futuras, está con nosotros el profesor Roger Rojas Velázquez, docente de la Universidad de Ingeniería y Tecnología, que cuenta con un curso llamado precisamente el Internet de las Cosas. Hola Roger, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Mirta, ¿qué tal? Un gusto estar contigo en esta sección del programa. Extraordinario que nos acompañes. Cuéntanos en principio, ¿cómo definirías esta tecnología o este concepto tan propio de la era digital llamado el Internet de las Cosas? Bueno, Internet de las Cosas no es un concepto nuevo, realmente tiene ya más de 20 años. La primera persona que usó el término es Kevin Ashton, que es una especie de futurólogo, allá por el año 1999, y él imaginaba un mundo en el cual no solamente las computadoras estuvieran conectadas, sino otras cosas. Y esto es una tendencia que obedece a algo que de repente no todos se han dado cuenta, pero está sucediendo. Por ejemplo, nuestros padres, nuestros abuelos tenían una televisión tradicional, convencional, y hoy tenemos un Smart TV. Antes teníamos un reloj tradicional que solamente servía para ver la hora, ahora tenemos un smartwatch.
Ni qué decir de los teléfonos. Antes teníamos el teléfono convencional, ahora tenemos el smartphone. Entonces todos estos dispositivos tienen la capacidad de comunicarse y justamente de eso trata IoT. De tal forma que estos objetos se vuelvan en cierto modo inteligentes, puedan comunicarse, intercambiar información y tomar alguna decisión. Ahora, esta característica de inteligencia, ¿no es cierto? ¿Cómo así se le puede otorgar a los objetos? Sabemos que muchos ya se fabrican de esa forma, pero ¿hay alguna serie de pasos a seguir justamente para presentar, por ejemplo, un dispositivo que sea parte de un ecosistema inteligente? Claro, hoy en día, por ejemplo, existen muchos dispositivos que se convierten inteligentes agregándoles un módulo. Por ejemplo, hoy en día existen unas tarjetas, por ejemplo, son tarjetas pequeñitas del tamaño de una tarjeta de crédito, por ejemplo, Arduino, Raspberry Pi, que son tarjetas pequeñitas que son prácticamente computadoras de placa reducida. Entonces, en muchas aplicaciones IoT lo que se hace es simplemente tomar el dispositivo, esta máquina inerte tradicional, le acoplamos esta computadora de placa reducida, que en sí es una computadora, solamente que no tiene de repente un teclado o un mouse agregado, pero eventualmente yo he tenido compañeros incluso que se han ido de viaje, han llevado estas computadoras de placa reducida, han conectado un monitor, un mouse, un teclado, y es una computadora tal cual. Entonces, con esta capacidad de procesamiento que se le agrega a este objeto inerte, se convierte en inteligente y con esto ya puede comunicarse con otros dispositivos. Perfecto. Ahora, me he quedado alucinada con lo que has comentado de esto de que el concepto en realidad tiene ya más de 20 años, ¿no? Y cómo en una era o en una década en la que de repente no existía ni siquiera un smartphone, alguien ya había imaginado que íbamos a vivir como vivimos el día de hoy. Exacto. Kevin Ashton es una especie de futurólogo y él, por ejemplo, mencionaba algo interesante. Él decía, por ejemplo, que había hecho un estudio y, por ejemplo, allá por el año 2014, imagínate, ya hace 6 años, teníamos la información de que hasta ese momento, de la cantidad total de científicos e investigadores que habían existido en toda la historia de la humanidad, de todo ese total, el 90% aún vivía. Pues, o sea, eso quiere decir que en el 2015, hasta donde hubiéramos llegado en cuestión de tecnología en el 2015, hemos llegado hasta ese punto únicamente con el 10% de los científicos e investigadores que han existido en la historia de la humanidad. Entonces, esto nos da una idea de qué es lo que se viene. Increíble. Bueno, y lo que se viene además de mano seguramente y de mente de jóvenes talentos como tus estudiantes. ¿Cómo se desarrolla un curso de Internet de las Cosas? ¿Qué tipo de conceptos aprenden? Teóricos y prácticos, pero imagino que hay una parte práctica también para poner en despliegue justamente lo tecnológico. Claro, precisamente el curso IoT, que es la sigla de Internet of Things en inglés, en UTEC, se dicta de manera teórica, ¿no? Primero una parte teórica y luego una parte práctica. En la parte teórica les damos los conceptos básicos para que entiendan qué es una solución IoT, qué no es tampoco una solución IoT, y luego vamos a lo largo de todo el ciclo construyendo un proyecto de manera guiada que involucra la identificación de un problema, luego el diseño de la solución IoT, la programación, la construcción del hardware mismo, y al final del ciclo los alumnos de forma individual hacen la presentación de un proyecto IoT. Y a fin de cuentas, cualquier proyecto IoT tiene dos finalidades: o optimizar la vida de las personas o resolver alguna problemática de la sociedad. Genial. Danos un ejemplo, por favor, o si quieres más de un ejemplo sobre justamente problemáticas que podrían ser abordadas desde la Internet de las Cosas. Claro, por ejemplo, hace ya buen tiempo venía trabajando en un proyecto típico de IoT. Era el caso de un agricultor que tenía cultivos en la sierra, pero estos cultivos estaban muy dispersos a lo largo del país. Y él obviamente no podía trasladarse todos los días para ver sus cultivos y para de repente ver las mediciones de temperatura, humedad, salinidad del agua. Entonces, para esta persona se le diseñó una solución IoT. ¿En qué consiste? Básicamente era una solución en la cual se colocaban sensores en sus cultivos, de tal modo que estos sensores medían la humedad, medían la temperatura, y este agricultor podía ver en su teléfono, su smartphone, el estado de sus cultivos en cualquier parte del Perú. Entonces, si él veía, por ejemplo, que el grado de luminosidad que le daba a sus plantas no era el suficiente, entonces él le apretaba un botón y simplemente con eso accionaba una compuerta, ¿no? en su región donde estaba ubicado el cultivo, se abría una compuerta y la luz solar pasaba. De la misma forma pasaba con la temperatura, con la humedad, con la salinidad. Entonces, con esto optimizamos la vida del agricultor, porque ya no tiene que viajar y además resolvemos una problemática de la sociedad.
Y me encanta que lo comentes y que hayas escogido este ejemplo porque, claro, la tecnología tiene que estar por encima de cualquier tendencia, moda, ¿no? O incluso eso que se dice de hacernos la vida más fácil. Sí y no, ¿no? Porque ya vemos cómo la tecnología no está solamente pues en el último lanzamiento del televisor, sino también en eso que tú mencionas, ¿no? Como un agricultor, por ejemplo, podría beneficiarse de este tipo de tecnología. Claro que sí. Y es más, en el caso de UTEC, hace como 3 años, allá por mayo del 2018, marcamos un hito, porque implementamos una antena Sigfox. Una antena Sigfox básicamente es una antena que crea una red específicamente reservada para soluciones IoT, de tal forma que cualquier persona de Lima, un empresario, una persona de a pie, cree su propia solución y puede usar esa antena de forma gratuita. Entonces, es como si, por ejemplo, yo tengo mi casa y comparto mi Wi-Fi con todos mis vecinos. Es así de generosa la labor. Qué genial. ¿Y se están trabajando muchos proyectos en ese sentido con este tipo de herramientas que le dan soporte a la Internet de las Cosas? Claro, definitivamente. Hace más o menos 3-4 meses también conversaba con unos alumnos. Ellos estaban planeando ya implementar una solución enfocada en domótica. Entonces, ¿cuál era la idea? La idea era que de repente cuando hubiera un sismo, a ellos les arrojara una alerta en su smartphone para ver qué tan fuerte es el sismo, para ver de repente había cámara de seguridad en su casa para ver si hubo algún descompuesto, si algo se cayó, si algo no está bien. Entonces ellos comenzaron a implementar cámaras de seguridad, sensores de movimiento en sus casas, y a partir de esta idea surgió un proyecto más interesante, que es la implementación de un protocolo de seguridad, porque muchas veces cuando ocurre un terremoto o un sismo fuerte, de repente hay fugas de gas, de repente eso luego causa una explosión, se rompe una cañería. Entonces creamos finalmente un proyecto de tal forma que ante la ocurrencia de un sismo, bajo cierto nivel, de repente 5.5 grados hacia arriba, se aplique todo un protocolo de seguridad de tal forma que se cierren las llaves de gas, se abran las puertas para que la gente salga. Entonces es un protocolo bastante interesante y es un proyecto bastante ambicioso que vamos a implementar. Muy bien. Y ahora que nos das este ejemplo también y que yo he estado imaginándome un poco cómo funcionaría, ¿cuál es la diferencia entre Internet de las Cosas y de repente automatizar una tarea? Pero realmente Internet de las Cosas engloba la automatización. Cuando surgió Internet de las Cosas, surgió básicamente con la finalidad, por ejemplo, de ahorrar costos, en el caso, por ejemplo, del agricultor. Y esto es muy buena la pregunta que me haces, porque justamente Cisco, esta empresa súper famosa de telecomunicaciones, implementó lo que se llama las 3 Cs. Y ellos definen de esa forma. Cuando surge IoT, surge el concepto para cumplir estas 3 Cs. Comunicación entre dispositivos, costos, o sea, ahorro en costos, y lo otro es control y justamente automatización. Entonces, lo que hace Internet de las Cosas es realmente englobar esta parte de automatización. En el caso, por ejemplo, del agricultor, ya no tiene que hacer un trabajo de forma manual, no tiene que viajar, sino que esto se automatiza. Él tiene su aplicación, él ve la información, en base a esto toma una decisión e implementa alguna acción en el lugar en el cual quiere implementar, por ejemplo, en sus cultivos. Muy bien, bueno, ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias, Roger, por la información brindada y ojalá que podamos ver en nuestro país, en diferentes áreas, en todas las industrias, más Internet de las Cosas. Claro que sí. Un gusto, Pirto.